Hola, soy Carlos Enrique Rodríguez, subdirector de Semana. Continuamos con nuestros diálogos en este especial de abogados de la revista Dinero sobre el papel del sector legal en toda esta dinámica que ha tenido la economía, el proceso de reactivación y lo que viene, y el papel que tiene en la actual coyuntura del país. Para la conversación de hoy nos acompaña el doctor Mauricio Piñeros, socio director de la firma Gómez Pinzón, una de las más tradicionales y representativas de Colombia. Doctor Piñeros, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a usted, Carlos, por la invitación. Venimos de una época de crecimiento muy bajo en el 2023, arrancó este año en el primer trimestre también con algo muy parecido a como terminó el año pasado. Hay algunas señales de reactivación, pero lo que está marcando la tendencia es la baja dinámica en la economía. En ese escenario, ¿cuáles son las prácticas que tienen mayor dinamismo en este momento en las firmas de abogados y cuál es la razón que la explica? Pues, a ver, Carlos, las prácticas que tal vez tienen mayor dinamismo son el área de litigio, el área de insolvencia, eh, y lo que ha ocurrido no es tanto que haya, si hay una disminución en la actividad de fusiones y adquisiciones por pues, la baja en la inversión, y en el área de banca y finanzas también se nota una ralentización, digamos, de operaciones de financiamiento. Eh, pero lo que ha ocurrido en realidad es que el trabajo en las áreas cambia, el tipo de trabajo que se hace cambia. Entonces, por ejemplo, en el tema de energía y recursos naturales, se observa una mayor actividad en temas regulatorios, por ejemplo, por las actividades de las superintendencias. En el tema de impuestos, hay una mayor actividad en el tema tributario por una mayor voracidad de la administración tributaria debido claramente al descenso evidente pues, que ha ocurrido en el recaudo tributario, y eso hace que las áreas de fiscalización de las administraciones tributarias hayan incrementado su tarea buscando recursos. Entonces, esa área ha tenido mucho trabajo. El área de competencia, de derecho a la competencia, por una mayor actividad y yo diría agresividad, si se quiere, de la Superintendencia de Industria y Comercio en distintos sectores de la economía. Entonces, esas son tal vez las áreas en donde más trabajo ha habido, y en resumen, hay una disminución en el área de fusiones y adquisiciones y de banca y finanzas, pero al mismo tiempo un mayor trabajo en esas otras áreas que mencioné debido a la actividad del Estado y al ejercicio regulatorio que está haciendo el Estado en este momento. Usted mencionaba el área de banca y finanzas y de fusiones y adquisiciones como áreas que han perdido dinámica. ¿Qué está explicando esa falta de tracción en esas áreas desde el punto de vista legal? Pues yo creo que indudablemente el descenso, la disminución de la inversión, pues que es evidente, y desde luego eso está liderado por una gran incertidumbre en el país, por los diferentes anuncios de todos los días del gobierno. Pues eso hace que no haya mucha seguridad en la inversión y por lo tanto pues hay un frenazo, digamos, en el desarrollo de nuevos proyectos o en operaciones de compra. El mercado en este momento es de compradores y la gente es consciente de eso y probablemente prefiere no vender en este momento en donde probablemente no ganaría mucho vendiendo en estas circunstancias. Más bien creo que la gente está esperando a una mayor certeza y tranquilidad. Creo que a eso obedece el tema y por lo tanto, pues eso también conlleva un descenso en la financiación. Las altas tasas de interés no ayudan a operaciones de endeudamiento en este momento.
Precisamente quiero detenerme ahí un poco y es el impacto que tienen los anuncios del gobierno y quiero partirlo en dos. Esta primera parte con relación a las reformas en el Congreso y a esas grandes iniciativas que tiene el gobierno, por ejemplo en el anuncio de una constituyente o de mecanismos como el Fast Track o de las mismas reformas que ya pasó la pensional. ¿Eso qué tanto está pegando en el sector legal? ¿Qué oportunidades ven ahí o qué riesgos observan? Pues indudablemente yo creo que genera riesgos. La reforma pensional fue aprobada, pero todos vimos en qué circunstancias se aprobó y va a haber seguramente, como ocurrió con la reforma tributaria del gobierno Petro, una avalancha de demandas en la Corte Constitucional y la gente está a la espera y va a estar a la espera de las decisiones de esas demandas. En los otros sectores es un poco igual. La reforma laboral no es muy pro inversión pues la gente está a la expectativa de qué va a ocurrir, por ejemplo, con la reforma laboral. Oportunidades, pues siempre habrá esas oportunidades, pero el tipo de trabajo, como les decía, cambia. Es un trabajo mucho más defensivo, si se quiere, mucho más a la defensiva. La reforma a la salud no fue aprobada, pero se está implementando vía, digamos, regulatoria de la Superintendencia de Salud. De eso lo estamos viendo. Y entonces las discusiones se llevan a otro ámbito, al ámbito de las superintendencias, al ámbito del trabajo, digamos, judicial, de demandas de nulidad, restablecimiento del derecho, demandas ante la Corte Constitucional, etcétera. Esas probablemente son las oportunidades que hay en este momento. No es el trabajo, digamos, más sexy que uno pueda esperar, pero es el trabajo que se está generando dadas las circunstancias. Eh, Le hablaba de dos escenarios, el escenario de las reformas que van a pasar por el Congreso, que tienen un tránsito en el legislativo, y por otro lado, los ajustes en materia de decretos, resoluciones o lo que usted mencionaba de cambios regulatorios, que son más decisiones del gobierno que podrían estar afectando las operaciones de negocios o incluso las operaciones legales. ¿Qué están viendo ahí? Pues yo creo que el gobierno ha visto la dificultad de aprobar sus reformas en el Congreso y por lo tanto ha cambiado el escenario, ha aprendido que puede intentar reformas o modificaciones por la vía de la regulación, de la actuación de las superintendencias, de la actuación en general de ministerios, etcétera. Y entonces, por eso decía, la discusión ha cambiado de terreno y ya no es en el ámbito del Congreso en donde pues está visto que el gobierno pasa grandes dificultades tratando de aprobar sus reformas, más bien vía decretos, resoluciones de las autoridades administrativas se va a ver el intento de esos cambios y es ahí donde se está dando la discusión a nivel jurídico en este momento. Eh, Con todo lo que está pasando, la incertidumbre que generan los anuncios y las dificultades para el tránsito de los proyectos que tiene el gobierno y un poco las diferencias que tiene con el sector privado a pesar de los acercamientos en materia de reactivación, ¿usted cree que está en juego la seguridad jurídica del país o el escenario de pesos y contrapesos está funcionando? Pues a ver, claramente hay una amenaza a la seguridad jurídica, por ejemplo, con el anuncio de una constituyente, un fast track. eh, Hay indudablemente una gran incertidumbre sobre las reglas del juego y eso representa una amenaza para la seguridad jurídica y para la estabilidad necesaria para el desarrollo de los negocios. Eso es evidente. Pero al mismo tiempo creo que el mecanismo de pesos y contrapesos ha funcionado. Lo hemos visto con la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Lo hemos visto en alguna medida en el propio Congreso, con el freno a ciertas reformas y desde luego también con actuaciones en general
del Poder Judicial y la Fiscalía, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional, eso pues le da a uno cierta tranquilidad de que el mecanismo de pesos y contrapesos está funcionando, pero indudablemente estamos en un momento de gran incertidumbre desde el punto de vista de seguridad jurídica por los anuncios de todos los días y cada vez distintos que hace el gobierno. Primero se habla de constituyente y del poder constituyente y después se habla del fast track. Eh, en cuestión de días de diferencia, y eso claramente no contribuye a la seguridad jurídica. Mucho menos, por ejemplo, el tema del presupuesto. El gobierno acaba de presentar el presupuesto al Congreso junto con una ley de financiamiento, o que depende de una ley de financiamiento, de una reforma tributaria que pretende un recaudo de 11 o 12 billones de pesos, y entonces, pero no se sabe el contenido de esa reforma, cómo va a venir. Eso, por ejemplo, genera una gran inseguridad y una gran incertidumbre para los negocios, y claramente no habría nadie dispuesto a invertir en este momento en Colombia hasta tanto no haya una claridad en ese sentido. Usted mencionaba al principio de esta conversación el tema de la inversión. Llevamos 5 trimestres, por lo menos hasta ahora solo conocemos el primer trimestre de este año, donde la inversión se ha contraído, está en terreno negativo. Desde la óptica legal, ¿qué está pasando con la inversión? ¿Qué tanto apetito hay por Colombia hoy? ¿Y qué dinámica puede traer eso en el corto y el mediano plazo? Pues nosotros no estamos viendo mucho apetito por Colombia, y pues eso se demuestra precisamente en el decaimiento de la inversión. Hemos visto algunos sectores muy puntuales en donde sí ha seguido llegando la inversión, por ejemplo, en temas de infraestructura de telecomunicaciones, redes de fibra óptica, torres, eh, para telecomunicaciones. En ese tipo de sectores sigue habiendo inversión, digámoslo así, pero en términos generales una disminución. Digamos que hay que ser justo, no necesariamente debida desde a este gobierno desde el comienzo. Claramente los anuncios del gobierno y los ires y venires y contradicciones en los anuncios generan inestabilidad que frena la inversión. Eh, pero creo que no estamos viendo realmente mucho apetito por Colombia. Estamos viendo es en realidad un frenazo, y la gente está expectante y esperando a ver qué ocurre, y aplazando las inversiones o trasladándolas, porque lo hemos visto también en grandes empresas colombianas, no invirtiendo en Colombia, sino fuera de Colombia, trasladando su negocio afuera de Colombia. Eh, Lamentablemente. Usted mencionaba el tema de los sectores en donde están viendo alguna dinámica de fusiones y adquisiciones. Hoy por hoy, ¿cuáles son los principales conflictos o los litigios jurídicos que usted identifica en el corto y en el mediano plazo que se van a llevar la agenda legal? Pues claramente en el tema de la reforma pensional, pues como yo creo que va a haber una gran avalancha de demandas en ese tema. eh, Vamos a ver muchas discusiones. Eh, y como le decía, tal vez en las actuaciones de las superintendencias, yo por mencionar un ejemplo, Muelle 13 de Buenaventura, quizás una discusión jurídica, pues que se da a nivel de la actuación de la superintendencia, eh, así en otros sectores. Por ejemplo, en la Superintendencia de Industria y Comercio hay en este momento varias investigaciones sobre prácticas restrictivas de la libre competencia en varios sectores. Ahí va a haber una gran discusión, creo yo, en los temas de la intervención de la Superintendencia de Salud. En el tema energético hay una gran discusión también a nivel de la Superintendencia de Industria y Comercio por temas de prácticas restrictivas de la libre competencia.
Y esas son las discusiones, digamos, que vamos a tener a la orden del día próximamente. ¿Cuál va a ser el papel, doctor Piñeros, del sector legal en un escenario de reactivación económica? ¿Cuál va a ser ese punto de lanza en donde el sector legal podría participar de esa reactivación y cómo lo haría? Pues yo creo que volviéndose realmente un facilitador, entendiendo que los abogados no somos los protagonistas, somos unos meros instrumentos para el desarrollo de los negocios. Y entendiendo eso y, y, y pues procurando el cumplimiento de las normas, eso es fundamental, digamos. Eh, Convirtiéndonos en una talanquera de la arbitrariedad, siendo realmente una talanquera de la arbitrariedad en interés del propio derecho, porque eso es en interés del país, en tratar de restablecer en alguna medida el rule of law, el cumplimiento de la ley y la seguridad jurídica. Ese debe ser, creo, nuestro papel. Para decirlo en términos de moda, probablemente volvernos la primera línea en esa defensa del Buena, Estado de Derecho. buena comparación. Para finalizar, doctor Piñeros, ¿cómo se han movido en este escenario de desaceleración de la economía y cuál va a ser un poco como los movimientos que van a tener las firmas de abogados en el corto y en el mediano plazo? Pues teniendo en cuenta los ajustes que se han hecho alrededor de todos estos cambios que usted nos ha contado. Pues claramente, digamos, fortaleciendo y hemos visto en la práctica, no solo en nuestro caso, sino en el caso de otras firmas, fortaleciendo mucho el área de resolución de disputas y de litigio. Lo hemos visto en otros casos. En nuestro caso, pues acaba de llegar a la firma Alejandro Linares, luego del término de su periodo en la Corte Constitucional, digamos, con una idea de dar asesorías estratégicas en temas, digamos, litigiosos, complejos, y también en asesoría estratégica en transacciones locales y transnacionales. Entonces, ese fortalecimiento creo que es lo que va a imperar en las firmas de abogados. Y lo hemos visto en otras firmas, en otros colegas como DLA Piper, etcétera, que se han venido reforzando los equipos alrededor de esa temática. Doctor Piñeros, muchísimas gracias por esta conversación y pues muy amable por atender esta invitación de la revista Dinero. No, Carlos, muchas gracias a ustedes y nuevamente aquí estamos para servir en lo que podamos ser útiles para ustedes. Muchísimas gracias a ustedes. Mil gracias por acompañarnos en estas conversaciones del especial de abogados de la revista Dinero. Los invitamos a que nos sigan en nuestras plataformas y en semana.com. Nos encontramos en una próxima oportunidad.